¿Qué pasaría si la clave más revolucionaria para dar forma a tu vida no estuviera en ningún libro famoso de autoayuda, sino escondida en un manuscrito casi borrado por el tiempo? ¿Qué pasaría si el secreto para transformar tu realidad hubiera estado oculto durante milenios, esperando a que alguien lo redescubriera? Imagínese la escena: el abrasador desierto de Egipto, 1945. Un campesino excava en la tierra en busca de fertilizante cuando sus dedos tocan algo inesperado, una vasija de barro sellada. En el interior, frágiles pergaminos intactos desde hace casi 2000 años. Entre ellos, el Evangelio de Tomás. A diferencia de todo lo que has oído sobre los textos sagrados, este no habla de nacimientos milagrosos, crucifixiones o prodigios convencionales. Más bien, es una colección de acertijos místicos, palabras susurradas por un hombre llamado Cristo, pero con una voz que no tiene nada que ver con los sermones del púlpito. Algunos creen que estas fueron las lecciones reservadas para los discípulos más cercanos, enseñanzas tan poderosas que su simple revelación podría liberar a la humanidad, razón por la cual se mantuvieron en secreto. Escondido entre estas enigmáticas frases se esconde un mensaje tan profundo que, de entenderse, podría hacer tambalear todo lo que creía sobre la realidad. Un conocimiento capaz de reconfigurar tu mundo exterior y romper las cadenas de la conciencia limitada. En este momento desvelaremos por qué este evangelio estuvo oculto, cómo su sabiduría ha resistido siglos de censura y, sobre todo, cuál es el secreto que revela cómo torcer el tejido mismo de la existencia. ¿Estás preparado para descubrir lo que los antiguos místicos sabían sobre la manifestación y por qué este secreto estaba oculto a plena vista? Abramos las puertas de un evangelio olvidado y despertemos un poder que siempre ha sido tuyo. Para comprender por qué este conocimiento fue silenciado, debemos profundizar en las sombras de la historia, en una época en la que las verdades espirituales se transmitían en cámaras secretas, lejos de los ojos del mundo. El Evangelio de Tomás no es un texto cristiano ordinario. Nunca se hizo oficial, nunca resonó en los altares de las iglesias. En cambio, circuló entre místicos, gnósticos y buscadores atraídos por conocimientos que amenazaban el orden establecido. Hallado en Nag Hammadi, Egipto, a mediados del siglo XX, este evangelio reúne 114 dichos enigmáticos atribuidos a Jesús, revelando un mensaje muy diferente al que ha llegado hasta nosotros. ¿Pero por qué estaba escondido? Imaginemos una época en la que el poder de Roma era absoluto y la Iglesia emergente buscaba unificar creencias, creando un camino único pavimentado por dogmas e impuesto por la ley. Cualquier enseñanza que sugiriera poder personal, divinidad interior o conexión directa con lo divino, sin la intermediación de la institución, se consideraba peligrosa, incluso herética. El Evangelio de Tomás entraba de lleno en esta categoría prohibida. En él Jesús no aparece como un Salvador lejano, entronizado en altares, sino como un despertador que invita al oyente a buscar el reino no en los templos ni en los sacerdotes, sino dentro de sí mismo. La chispa divina no estaba afuera, sino dentro de cada uno, lista para transformar al ser humano en creador. Estas ideas hacían eco de las antiguas filosofías de Oriente, los Upanishads, la sabiduría egipcia y los principios herméticos de cómo es arriba, es abajo. En estas tradiciones la realidad es maleable, la conciencia es el lienzo y la línea entre creador y criatura se disuelve. Filosóficamente, esto fue una bomba. Desafió cualquier autoridad que reclamara el monopolio de la verdad. Si cada persona pudiera acceder a lo divino, si la realidad pudiera ser moldeada por la conciencia individual, los muros de control se derrumbarían de la noche a la mañana. A lo largo de los siglos, las doctrinas ortodoxas han barrido estas enseñanzas bajo la alfombra, convirtiendo el viaje interior en rituales exteriores. Pero el Evangelio de Tomás perduró y pasó de mano en mano entre quienes buscaban verdades más profundas. Hoy en día, a medida que más personas despiertan a la naturaleza de la realidad, las palabras de Tomás suenan menos a herejía y más a un manual oculto de conciencia. ¿Por qué desapareció este conocimiento? En realidad nunca estuvo perdido. Simplemente esperó el momento adecuado, cuando el mundo estuviera listo para escuchar. No llegaste aquí por casualidad. Has sido llamado a ser parte de este círculo de sabiduría, a reconocer que eres el creador divino de tu propio mundo. Entremos en el corazón de este misterio, el secreto que el Evangelio de Tomás susurra entre líneas. Entre sus 114 dichos enigmáticos, uno destaca como un faro para quienes quieren moldear su realidad. Es la frase 70, si sacas a la luz lo que hay dentro de ti, lo que sacas a la luz te salvará. Si no sacas a la luz lo que hay dentro de ti,
lo que no sacas a la luz te destruirá. A primera vista, estas palabras suenan poéticas, casi amenazantes. Pero léelos de nuevo, lentamente. Contienen un código sagrado, una clave que redefine la manifestación no como un simple deseo o ilusión, sino como un profundo acto de creación. Imagine su mundo interior como una semilla, discreta pero con un potencial infinito. Cada pensamiento, emoción o visión que tienes dentro es una fuerza latente que espera ser revelada. Los antiguos creían que lo que existe dentro no es mera fantasía, sino la materia prima de la realidad. Para manifestarte necesitas convertirte en el artista de tu propio cosmos interior, atreviéndote a dejar que lo oculto deforma a lo visible. Pero aquí está la paradoja, la mayoría de nosotros vivimos ajenos a este poder. Hemos sido condicionados a creer que el mundo externo es fijo, que la realidad nos sucede a nosotros, no la creamos nosotros. El Evangelio de Tomás invierte esta lógica, afirmando que la realidad es simplemente un reflejo de nuestro estado interior. Es despertar al hecho de que eres al mismo tiempo observador y creador, y que el tesoro que buscas afuera siempre ha estado dentro de ti. Piense en ello como un espejo. El mundo exterior refleja las verdades, miedos y deseos que llevas dentro, muchas veces sin darte cuenta. Cuando sacas a la luz lo que hay en tu interior, no solo te estás expresando, literalmente estás invocando nuevos patrones de existencia. Pero si mantienes enterrados estos potenciales, si los niegas, los reprimes o los ignoras, lo que queda dentro se pudre, convirtiéndose en una fuente de frustración, ansiedad o autosabotaje. El secreto no es luchar contra el mundo, sino revelar tu oro interior, transformándolo en realidad exterior. Esta idea no es solo una metáfora. La física cuántica sugiere que el mismo acto de observar da forma al resultado. En el antiguo Egipto se decía que la palabra hablada tenía el poder de crear. En el taoísmo, lo no manifiesto se manifiesta a través de la intención y la presencia. Todas estas tradiciones apuntan a la misma verdad, la chispa divina dentro de ti no es un símbolo. Es el código fuente de tu vida. Pero, ¿qué significa, después de todo, sacar a la luz lo que hay dentro? ¿Sería simplemente expresar emociones, seguir sueños o algo más profundo? El Evangelio de Tomás deja abiertos estos enigmas, desafiando a cada buscador a encontrar el método que abra sus propias puertas. Y así comienza el viaje no a través de búsquedas externas, sino a través de una valiente inmersión en lo desconocido que vive dentro de ti. La ilusión de que la manifestación es un acto aislado, una fórmula mágica que debe repetirse como un mantra vacío. La verdad es más sutil, no te sucede a ti sino a través de ti. Y lo que bloquea este flujo no son las circunstancias externas, sino la creencia arraigada de que tú y lo que quieres están separados. El Evangelio de Tomás no ofrece atajos, sino un espejo. En él no hay promesas de riqueza instantánea ni soluciones fáciles, solo la invitación a ver lo que ya está allí, la semilla del infinito dentro de cada elección, cada respiración, cada silencio. La gran trampa de los tiempos modernos es confundir manifestación con control. Buscamos dominar el mundo que nos rodea como si la realidad fuera un rompecabezas que hay que armar con las piezas adecuadas. Pero el Evangelio nos recuerda, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No es una metáfora poética, es una ecuación espiritual. Si lo que buscas ya existe en un estado potencial dentro de ti, entonces la lucha por alcanzarlo es en realidad una resistencia al flujo de la vida misma. El verdadero poder no está en forzar, sino en permitir, en alinearte tan profundamente con tu esencia que el universo no tenga más remedio que conspirar a tu favor. Y aquí reside la paradoja más profunda, cuanto más te esfuerzas en hacer que las cosas sucedan, más te alejas del estado de gracia en el que simplemente están. Los antiguos maestros llamaban a esto Wu Wei, acción sin esfuerzo. No se trata de pasividad, sino de una melodía tan precisa que tus movimientos se convierten en una danza con lo invisible. Imaginemos a un surfista atrapando una ola. Él no crea la ola, no la controla, pero aprende a leer sus ritmos, a posicionarse en el momento exacto en que sube. Así es como se ve la manifestación cuando comprendes que no estás luchando contra la corriente, sino aprendiendo a fluir con ella. Pero, ¿cómo distinguir la verdadera intuición del mero deseo del ego? ¿Cómo saber si lo que surge dentro de ti es la voz de lo divino o solo el eco de viejas heridas? La respuesta está en la calidad de la energía que acompaña a cada pensamiento. El ego susurra con urgencia, con miedo, con la necesidad de validación externa. El alma, en cambio, habla con una tranquila seguridad,
como si ya supiera lo que viene. Es la diferencia entre necesito esto para ser feliz, y esto ya es mío y estoy listo para recibirlo. El Evangelio de Tomás no nos pide que creamos ciegamente, sino que disciernamos, que separemos el trigo de la paja dentro de nosotros mismos. Y cuando surja la duda, y surgirá, recuerde, incluso los más grandes maestros han pasado por esto. El viaje no es lineal. Hay momentos de claridad cegadora seguidos de noches oscuras del alma donde todo parece desmoronarse. Pero es precisamente en estos momentos cuando se produce la verdadera transformación. El Evangelio dice, cuando se turbe quedará asombrado. La disrupción no es una señal de fracaso, sino de que estás a punto de cruzar un umbral. Es como una crisálida que lucha antes de convertirse en mariposa, la lucha es parte del proceso. Entonces, ¿cómo aplicar esto en la vida cotidiana? No con rituales complejos ni fórmulas secretas, sino con un cambio radical de perspectiva. Empieza poco a poco. Al despertar, en lugar de consultar las notificaciones de tu móvil, pregúntate, ¿cuál es la realidad que elijo vivir hoy? Durante el día observa tus pensamientos como si fueran nubes que pasan en el cielo, no los juzgues, solo obsérvalos. Y por la noche antes de dormir, da gracias no por las cosas que quieres recibir, sino por las que ya están en camino. La gratitud es el imán más poderoso del universo porque no pregunta, reconoce. Hay una enseñanza oculta en el Evangelio de Tomás de la que pocos se dan cuenta, el que busca no debe detenerse hasta encontrar. Cuando encuentre se turbará. Cuando se turbe se asombrará y dominará sobre todo. La palabra clave aquí es gobernar. No en el sentido de dominar, sino de reconocer que ya eres el creador de tu realidad. El gobernante no es quien impone su voluntad, sino quien comprende las leyes del reino y las usa sabiamente. Y si en algún momento sientes que estás luchando contra corriente, detente. Respirar. Recuerda, la resistencia que sientes no es un obstáculo, sino una señal de que estás a punto de dar un salto cuántico. El universo no pone a prueba a quienes no están preparados. Cada desafío es una iniciación, cada caída, una preparación para el vuelo. La manifestación no se trata de cambiar el mundo exterior, sino de despertar al hecho de que tú y el mundo nunca habéis estado separados. Cuando esta verdad cobra vida dentro de ti, sucede algo extraordinario, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. ¿El último secreto? No hay ningún secreto. Solo existes tú íntegro, completo e infinitamente capaz. El Evangelio de Tomás no es un libro de respuestas, sino una invitación para que las encuentres dentro de ti mismo. Y cuando lo hagas descubrirás que la mayor magia no está en transformar la realidad, sino en darte cuenta de que siempre has sido la realidad misma en movimiento. Sueña en silencio. La manifestación es una alianza entre la intención y la acción inspirada, no una petición tímida lanzada al viento, sino un compromiso vivo con lo que ya es tuyo por derecho. No te desanimes si los frutos tardan mucho en aparecer. Cuanto más profunda es la semilla, más tiempo tarda en atravesar la tierra. Y cuando surjan desafíos, no huyas de ellos, vuelve al trabajo interior. Cada obstáculo es un llamado a un conocimiento más íntimo, una oportunidad para recordar que no estás a merced de las circunstancias, sino que eres su arquitecto. El Evangelio de Tomás no ofrece fórmulas ya preparadas ni promete atajos. Es una invitación, una puerta entreabierta, no una llave mágica. Depende de ti cruzarlo, llevando la luz única que solo tú puedes encender. Comenzamos con un misterio enterrado en las arenas del desierto, palabras envueltas en enigmas, un evangelio escondido durante siglos como si fuera un tesoro a proteger. Pero ahora has vislumbrado la verdad, la manifestación no se trata de atraer cosas, sino de despertar a tu propia autoría divina. Lo que buscas afuera siempre ha estado aquí adentro, esperando que florezca tu reconocimiento. Mientras caminas por el mundo, recuerda, cada momento es una invitación. La frontera entre lo interno y lo externo es mucho más delgada de lo que te enseñaron. Cuando te atreves a dejar que tu verdadera esencia emerja, cuando hablas, actúas y vives en sintonía con lo que sabes que es verdad en lo más profundo de ti, el mundo responde de maneras que solo pueden describirse como milagros. El verdadero reino no está escondido en los cielos ni enterrado en textos antiguos. Se revela cada vez que escuchas la voz silenciosa interior y confías en ella lo suficiente para actuar. Así que te dejo con una pregunta que solo tú puedes responder: ¿qué hay dentro de ti esperando a salir a la luz? ¿Y cómo se transformaría tu mundo si finalmente lo liberaras?
Si estas palabras resuenan en tu corazón, comparte los comentarios, qué verdades ocultas están listas para manifestarse a través de ti. No olvides suscribirte para seguir explorando la sabiduría esotérica, las enseñanzas gnósticas y la espiritualidad práctica. Como siempre, sigue buscando, cuestiona todo y nunca dejes de irradiar la luz divina que solo tú posees. Hasta la próxima, buscador, recuerda que el reino está tanto dentro como fuera. Eres el creador.